Génesis 32, 1 y 2, y vamos a hablar bajo el tema, mirando lo que no se ve. Dice así la palabra del Señor, ¿lo tenemos? Dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra. Gracias una vez más. Hacemos esa pausa, bendito Señor, para agradecerte y pedirte, oh Dios de la gloria, que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros a través de tu palabra, y que lo que aprendamos y escuchemos, precioso Dios, no quede simplemente en nuestra mente como un conocimiento, sino que haga la obra, Señor, por la cual tú envías tu palabra. Precioso Dios, queremos ser esa tierra buena, donde la semilla de tu palabra cae, bendito Dios, y da fruto, Padre de la gloria. En el nombre bendito de Cristo te agradecemos, precioso Dios, y nos disponemos a escuchar y a recibir el consejo que tú tienes para nosotros. Háblanos según nuestra necesidad, precioso Dios, ministranos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Jacob, mis hermanos, se encontraba en un problema serio, y esto a veces describe un poquito nuestras vidas, porque ustedes más o menos, si usted ha leído el libro de Génesis, conoce la historia de Jacob. Jacob había estado viviendo con su suegro por muchos años, había trabajado por las esposas que tenía. Usted conoce la historia, le dieron una y esa no era, entonces dijo que ahora qué, por qué, y bueno, le dieron la otra, y tenía sus dos esposas y dos concubinas. Entonces un día él decide, por indicaciones de Dios, por consejo de Dios, por ordenanza más bien de Dios, salir de ahí. Él huye de su suegro Labán, pero cuando él huye, la Biblia dice que una de sus esposas, una de sus mujeres, tomó unos ídolos que le pertenecían a Labán. Entonces Labán estaba más preocupado, no tanto porque se habían llevado sus hijas, sino porque se habían llevado sus ídolos. Entonces agarra sus caballos y sus hombres y se va corriendo entonces detrás de Jacob. Entonces Jacob se encontraba con un problema de su pasado, alguien que venía detrás de él para tomarlo, no era muy amigable la circunstancia para él. Sin embargo, Dios detiene a Labán en el camino y le dice: ten mucho cuidado cómo le hablas. O sea, ve a hablar con él, qué sé yo, Dios de pronto no le explicó tanto, pero ve, habla con él, pero ten mucho cuidado. Es decir, Dios le estaba diciendo: cuidado cómo te metes con él. Entonces, hermanos, los que somos hijos de Dios, Dios está con nosotros, y Dios a veces puede permitir ciertas cosas, pero le dice: hey, pero mucho cuidado cómo vas a tratar con él. Entonces, cuando Labán llega, resuelven el asunto, sale a luz quién se había llevado los muñequitos, se los devolvieron a él. Pero no solamente eso, sino que Jacob, aparte de que traía un problema detrás, un problema del pasado que lo perseguía, aparte de eso, en su futuro también le esperaba una confrontación. ¿Por qué? Porque 20 años antes él había engañado a su hermano, le había robado la primogenitura y la bendición y se había ido con ella. Entonces había un hermano de él que lo esperaba, o que venía a su encuentro más bien, que venía también con una posible actitud no muy amigable, que digamos. Entonces Jacob se encontraba en medio de un problema del pasado y en medio de una situación que debería enfrentar. Y a veces, como mencioné hace un momento, eso describe la vida. A veces nosotros estamos acarreando un montón de problemas y tratando de ver cómo arreglamos el pasado que nos viene persiguiendo, y tratando de ver cómo reconciliamos esa parte de nuestra vida. Y aparte de eso, tenemos un futuro, en el mundo por lo menos, que es incierto, que no sabemos qué va a suceder, que no sabemos qué va a pasar, que nos amenaza inclusive
con ser un futuro no muy prometedor. Hoy podemos soñar y podemos planear muchas cosas, pero realmente el mundo no nos ofrece, por lo menos por lo que escuchamos, no nos ofrece algo hermoso que venga. Vamos a tener que lidiar con diferentes situaciones, con diferentes circunstancias. Entonces imagínese usted por un momento a Jacob con un pasado que venía detrás de él y con un presente que no sabía qué era lo que iba a suceder. Él estaba diciendo, yo no sé cómo, es más, tuvo que enviar a unos delante de él para que hablaran con Esaú, para ver si lo calmaban un poquito, porque tenía esas dos circunstancias. En medio de esas dos circunstancias se le aparecen unos ángeles a él. Y la Biblia dice en el pasaje que leímos que cuando él los vio, cuando él mira a los ángeles, él dijo, campamento de Dios es este. Y dice la Biblia que le puso a ese lugar el nombre de Mahanaim. Mahanaim significa doble campamento. Ahora, ¿qué es lo que esto significa, hermano? Que la gracia y la bondad de Dios se manifiestan en las personas independientemente de quienes sean. Es decir, aquellos que creemos en el Señor, hermano, aquellos que confiamos en Dios, realmente no depende de nosotros, sino de la misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué le menciono esto? Porque Jacob no era para nada un hombre perfecto. Si nosotros nos ponemos a pensar en qué merecía él, oiga, merecía muchas cosas menos que la bendición de Dios se manifestara en su vida. Entonces allí vemos nosotros la gracia de Dios manifestándose en un hombre que no lo merecía. Y lo mismo ha sucedido con nosotros. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios, no merecíamos la salvación, pero Él en su gracia entregó a su único hijo para que muriera en la cruz del Calvario, mostrando precisamente su gracia. Él se manifestó en medio de las circunstancias en que nosotros vivíamos. Ahora, lo que esto nos muestra, hermano, es que Jacob, en medio de su aflicción, de sus problemas, de lo que él estaba pasando, que venía detrás de él, y lo que él iba a enfrentar, se manifiesta algo distinto. Ángeles vienen a hablar con él. Yo no sé qué le dijeron, la Biblia no menciona, simplemente dice que ellos se aparecieron. Y cuando él los vio, dijo, campamento de Dios es este, y el nombre de este lugar será Mahanaim. ¿Por qué? Porque entendió Jacob que él estaba viviendo en dos campamentos a la vez. Es decir, que había un campamento físico, había una circunstancia física, pero también existía un campamento que pertenecía a Dios. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en nuestro caminar, nosotros como cristianos vivimos en Mahanaim, si lo entendemos de esa manera. Si por medio de la fe podemos comprender que estamos en dos puntos distintos, que por decirlo de esta forma, vivimos en dos mundos diferentes. Vivimos en este mundo físico, que es un mundo que temporal, hermano, que va a pasar, que se va a terminar, que todo lo que está debajo del sol tiene fecha de vencimiento. Es más, le comentaba a los hermanos que hablábamos con un hermano el viernes, y yo les comentaba a ellos que hasta aún el sol tiene fecha de vencimiento, hermano. No me pregunte porque no la sé, no la saben tampoco los científicos, solo saben que un día se va a apagar el sol. Eso lo han dicho los científicos, no lo dijo ningún predicador. Entonces todo lo que existe aún debajo del sol, un día se termina. Lo que usted tiene, un día se va a acabar. Lo que hoy es nuevo, dentro de algunos años dejará de serlo. Lo que hoy existe, mañana no existirá. Las generaciones pasarán y vendrán otras. ¿Por qué? Porque todo lo que está debajo del sol es temporal, incluyendo nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. El cuerpo le pertenece a la tierra porque de aquí lo sacaron y aquí se va a quedar, hermano. Pero nuestra alma y nuestro espíritu un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, si así nosotros lo hemos determinado creyendo en el Señor. Entonces existe un mundo que no es, fíjese, es curioso porque lo verdadero es lo que no se puede ver. Lo verdadero es lo eterno. Lo que nosotros vivimos
hoy es algo así como una niebla que está, pero no tiene realmente, no podemos nosotros confiar en eso porque puede desaparecer. Es como cuando me da risa cuando dicen va a haber un concierto y va a llegar a cantar fulana y ya está muerta la fulana, hermano. Entonces lo que hacen es que ponen un holograma. ¿Cuántos han visto eso? Yo nunca lo he visto, pero sí me han contado cómo es que se hace. Yo nunca he visto un holograma, es decir, sé que eso existe y de repente aparece ahí la que se murió ya hace años, hermano, aparece en el escenario cantando. Lo pueden hacer con eso. Entonces, ¿es real? No, la gente está ahí, cantan, ay, qué alegría volverla a ver, ¿verdad? Pero súbase y dele la mano a ver qué tal le va. Entonces la quiere tocar y simplemente no existe. Así es el mundo físico. Así es. Aunque usted algunas cosas las puede palpar, obviamente tiene un cuerpo para hacer eso. Pero todo esto un día se va a desvanecer. Lo que importa es, y lo que el cristiano debe entender es, que vive en Mahanaim, que hay un doble campamento, que aunque ciertamente estamos en este mundo, como hijos de Dios no pertenecemos a este mundo, que aunque vivimos en este reino, no pertenecemos a este reino, pertenecemos al reino de Dios, y que aunque las circunstancias en este mundo nos den un mensaje, hermano, realmente existe un mundo espiritual donde usted y yo podemos vivir más tranquilos, donde si nosotros nos enfocamos en él, podemos ver las circunstancias desde otra perspectiva. Porque si yo me enfrasco en el mundo físico, hermano, ay, es muy difícil que nosotros podamos vivir tranquilos con tanto problema que a veces tenemos que enfrentar, con tantas aflicciones que vienen a veces a nuestras vidas y que a veces vienen, se aparecen varias al mismo tiempo y a veces, qué sé yo, nos dan un pequeño break, pero realmente este mundo está lleno de luchas que nosotros tenemos que enfrentar. Entonces el cristiano debe saber que no solamente vive en lo físico. El cristiano debe saber que hay un mundo espiritual donde nosotros por medio de Cristo Jesús tenemos ese acceso. La elección es nuestra. Nosotros decidimos qué tanto nosotros queremos de Dios y de lo espiritual, de lo eterno, y qué tanto nos preocupamos por las cosas que pertenecen a este mundo. Ahora, ¿cómo se vive en este mundo, hermano? En este mundo que no se ve. ¿Cómo podemos nosotros mirar hacia lo que no se ve físicamente hablando? Por medio de la fe. Vea conmigo por favor Hebreos capítulo 11. Capítulo 11 y verso 1. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Jacob, hermano? Le dijo, es tiempo de volver a tu casa, es tiempo de volver a tu tierra, es tiempo de regresar allá. Y yo no veo en la Biblia a Jacob cuestionando lo que Dios le estaba diciendo. Yo no veo a Jacob diciéndole, Señor, pero dejar al suegro no me quiere dejar ir. Ya le gustó que yo trabaje aquí de gratis para él. Ya le gustó como Dios, porque Dios había prosperado a Labán, porque ahí estaba Jacob. Entonces, ¿cómo le hago para dejar al suegro? Mire, a veces uno como que le cuesta mucho salir de cierta área de su vida. Y a veces Dios está diciendo, hey, es tiempo de salir. Es tiempo de levantarte y hacer algo diferente. Es tiempo, si ya estás cansado de lo que ahí te está sucediendo, eso quiere decir que es tiempo de hacer un cambio. Entonces hay que salir de ahí. Ahora, Jacob no cuestiona a Dios. Jacob sabía, imagínense Jacob diciendo, Señor, ¿cómo me voy a ir para allá? Si tú sabes que mi hermano está enojado conmigo, en cuanto yo me encuentre, lo que va a hacer es acabar conmigo, me quiere matar, no quiere maltratarme ni verbalmente ni nada, quiere matarme, me voy a enfrentar a la muerte. Pero Dios le estaba diciendo a él, es tiempo de volver a casa, tienes que caminar, porque tu caminar es hacia casa.
El caminar del cristiano es a casa. Cuando usted y yo, el tiempo que nosotros estamos viviendo acá, y mire que ayer tuvimos un funeral aquí, y me encantó porque tenía, bueno, no es que me gusten los funerales, pero me gustó algo que se habló ahí, porque había una fecha de nacimiento y había una fecha en que la persona había fallecido. Y en medio de las dos fechas había un pequeño guión así, una rayita. Y yo mencionaba ayer que no hay mejor manera de definir la vida que en esa pequeña línea, porque realmente nuestro pasar por esta tierra, hermano, es corto, es un ratito nada más. Son algunos años que vamos a pasar aquí, pero cuando nosotros venimos a Cristo Jesús entendemos que nuestro caminar es para ir hacia Él. Dios desde que conocimos a Cristo Jesús nos hizo un llamado ¿a qué? A volver a casa, porque Él nos hizo y Él nos quiere de regreso con Él, pero tenemos que caminar en ese tiempo con el Señor. ¿Para qué? Para llegar ahí. ¿Y qué pase en el camino, hermano? Eso depende de Dios. Entonces el Señor no le dijo a Jacob: Jacob, tranquilo, mira, tú camina, no hay problema, tú dale que yo me voy a encargar de Labán y me voy a encargar de tu hermano Esaú. No le dijo eso. Simplemente por fe Jacob salió y se fue. Y emocionalmente y afligido y todo lo que usted quiera, en el camino Dios hace una pausa para mostrarle unos ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Entonces Dios siempre tendrá un mensaje que darnos a nosotros en el camino, en ese camino donde nosotros nacimos de nuevo, y para llegar a casa el Señor se encargará de cualquier circunstancia y de cualquier problema. Cuando tú y yo entendemos que no solamente vivimos en este mundo, sino que pertenecemos a un mundo que no es el mismo, y es el mundo espiritual, es el mundo eterno, donde está Dios, donde gobierna Dios, donde guía Dios, donde Dios resuelve las cosas, aunque sea imposible para nosotros. Entonces, Él pudo ver eso. Ahora, ¿es por medio de qué? Por medio de la fe. Porque el problema nuestro muchas veces es que queremos mirar, queremos ver, y la fe no funciona así. La fe es la certeza de lo que se espera. El Señor dijo que yo iba a casa, y a casa voy. Que tenga que enfrentar en el camino, lo vamos a tener que enfrentar, pero yo voy a llegar donde Dios dijo que yo iba a llegar. Es la convicción de lo que no se ve. Dios dijo que iba a estar contigo siempre, ¿cierto o no? ¿Y dónde lo has visto? Físicamente no lo ves, pero por medio de la fe tú puedes creer que Dios está contigo. Y la verdad es que Dios está con nosotros. Dicen amén. Entonces, dos mundos, el físico y el espiritual. ¿Cómo podemos tener acceso al espiritual y tratar la manera de vivir más ahí, en lo espiritual? Mire, vivir en lo espiritual no es que usted ande así como que en trance todo el tiempo, ¿verdad? Es que ando en lo espiritual, hermano. O sea, realmente no tiene nada que ver con eso. Mire, vamos a ver 5 cosas rápidamente, digo yo, que nos muestran a nosotros cómo podemos tener ese acceso. Lo primero que nosotros vamos a ver, para los que anotan, es pedir a Dios que abra nuestros ojos. Cuando hablo de nuestros ojos no me refiero a los ojos físicos, sino a los ojos espirituales. En la palabra nosotros encontramos, mis hermanos, el caso de Eliseo y su siervo. La mayoría de ustedes de pronto conocen esa historia, pero bueno, le narro brevemente lo que pasaba. Eliseo era un profeta de Dios. Los asirios querían atacar a Israel. Entonces Eliseo era el profeta de Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Los asirios decían: vamos a hacer un plan y vamos a atacar a Israel y vamos a destruir a los israelitas. Entonces, ¿qué pasaba? Dios le hablaba al profeta y le decía: dile al rey que se cuide porque están planeando una guerra en contra de ustedes. Entonces el profeta iba, le contaba al rey, y el rey se preparaba, y entonces los asirios no podían hacer nada. Entonces el rey de Asiria se enojó porque dijo: por más que trato, hay algo aquí que no está bueno. Entonces llama a todos sus asesores y llama a su gente y les dice: alguien de ustedes le está llevando el chisme al rey de Israel, y yo quiero saber quién de ustedes es el que me está traicionando.
¿Por qué es que cada vez que queremos atacar a Israel, el rey ya sabe y está preparado? Alguien le está llevando información. Entonces alguien le dice: ¿sabes cuál es el problema? Que en Israel hay profeta. En Israel hay palabra de Dios. Ese es el problema. Cuando tú estás planeando, el profeta va y le dice al rey lo que está pasando, y entonces ellos se preparan. Entonces dijo él: bueno, pues vamos a la raíz del problema, vamos a matar al profeta. Entonces se levanta un ejército para un solo hombre, hermano, y van a buscarlo y rodean la ciudad. Y mire por favor, segundo libro de Reyes, capítulo 6 y verso 12. Perdón, el 15. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 15. Lo tiene, me dice amén. Dice: y cuando el que servía al hombre de Dios, es decir, al profeta, se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras los ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces yo me imagino, hermano, yo no sé si usted alguna vez lo han amenazado, si alguna vez a usted lo amenazaron. Y les mencionaba a los hermanos en la mañana que yo me acuerdo, a mí nunca me mandaron a decir que me iban a matar, pero sí me acuerdo que de pronto en la escuela de repente llegaban y decía: fulano dice que donde te mire te va a agarrar. ¿A alguien de ustedes le pasó algo de eso alguna vez? Entonces, hermano, solo con eso que le dijeran a uno, dependiendo de quién lo había dicho, ¿verdad? Si era un chaparrito por ahí, así medio flaco, uno decía: que se venga, ¿verdad? Pero si era el grandote de la escuela, el más malo, el que tenía fama de que ya llevaba varios trompeados, dijo alguien por ahí, entonces uno empezaba así como que, bueno, que venga, ¿verdad? A ver qué pasa. Pero realmente había como una aflicción. Ahora imagínense si había una amenaza de muerte y que no venía uno a buscarlo, sino venía un ejército. Y cuando el criado de Eliseo mira todo el montón de gente que venía detrás de Eliseo, dijo: Eliseo se va con todo y siervo. Entonces va y le dice: Señor, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué vamos a hacer? Somos tú y yo y hay un ejército que está ahí. Y yo me imagino el fastidio del siervo al ver la calma de Eliseo, porque Eliseo, tranquilo, y dice: hey, cálmate, son más los que están con nosotros que los que están allá afuera. ¿Cómo así? Le hubiera dicho yo, porque yo aquí cuento solo dos. El asunto era que su siervo estaba en un solo campamento, en el físico, pero Eliseo estaba en los dos. Entonces podía ver ciertamente el ejército que venía, pero él podía ver algo más grande en el campamento de Dios. Decía: aquí hay un campamento de soldados en contra mía, pero yo no estoy viendo solamente eso, estoy viendo el campamento de Dios, y ahí son más los que están con nosotros. Es más la ayuda que viene para nosotros que la amenaza que estamos teniendo. Y entonces Eliseo dice: vamos a orar. Señor, ábrele los ojos a este siervo mío, que él también pueda ver lo mismo que yo estoy viendo. Si algo nosotros debemos pedirle a Dios, hermano, es que nuestra familia pueda ver lo mismo que nosotros estamos viendo, siempre y cuando lo que nosotros estamos viendo sea lo espiritual. Y decirle: mire, muchachos, el cristianismo no es una religión, no es: ay, yo voy a la iglesia porque pues esa es la religión de mis padres. No, eso no es así. El cristiano tiene una relación con Dios donde
donde sabe que aunque vive en este mundo, también hay un mundo espiritual, que aunque en este mundo tenemos muchas aflicciones, confiamos. ¿Por qué? Porque está con nosotros uno que venció al mundo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele fuerte aplauso a Jesús, porque Él es bueno. Entonces hay que pedirle a Dios, y aún por nosotros mismos, hermano, porque a veces nos enfrascamos en lo físico. Ay, ahora ¿cómo le voy a hacer? Ay, ahora ¿quién podrá defenderme? Y no aparece por ningún lado el chapulín, hermano. Entonces tenemos que ver más allá. Tenemos que ver lo que no se puede ver con los ojos físicos. Número 2, ¿cómo podemos entrar nosotros en ese mundo espiritual? ¿Cómo podemos entender que vivimos en dos campamentos y que un campamento le pertenece a Dios y ese debe ser nuestro enfoque? ¿Cómo lo podemos hacer? Descansando. Ahora, cuando digo descansando, no es que se va a tirar al sofá o se acueste en la cama y ahí se quede, ¿verdad? Sino descansando en el sentido de la confianza que nosotros tenemos. Una señal de confianza y fe es cuando en medio de un conflicto usted y yo podemos dormir. Porque a cuántos de nosotros cuando hemos pasado por un problema se nos va el sueño. Y ahí estamos, hermano, tenemos ya hasta la cama en el lado donde dormimos está hundido así de tanta vuelta, ¿verdad? Porque a veces se nos va el sueño, hermano, se nos va el sueño y ahí estamos pensando, ¿y ahora cómo le hago para pagar esto? Y ahora ya me metí en esta deuda, y ahora tengo que hacer esto, y ahora tengo que hacer lo otro, y ahora, ¿y qué va a pasar? Y allá me está esperando la circunstancia, y todavía mi pasado aquí también se las está queriendo cobrar. Y ahí estamos sin entender que hay un campamento de Dios. Cuando nosotros podemos descansar en medio del problema, hermano. Mire, en medio, es gracioso porque a veces se nos va el sueño en la casa y nos viene en la iglesia. ¿Le ha pasado o no? A veces veo así gente que se está durmiendo y le digo, hermano, vi que te estabas durmiendo, porque a algunos les tengo confianza, ¿verdad? Dices, es que anoche no pude dormir. Ay, por eso te vienes a desquitar en la iglesia. Es una broma, mis hermanos. Denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Pedro fue un ejemplo de esto. Estaba también, hermano, al igual que Eliseo, sentenciado a muerte. La Biblia dice que a Pedro lo metieron preso, y no lo metieron preso nada más. Bueno, le dijeron, Pedro, tranquilo, búscate un abogado, tienes derecho a permanecer callado y todo lo que digas será usado en tu contra y tienes derecho a un abogado. No le dijeron eso. Lo metieron preso y le dijeron, mañana te vamos a decapitar. Ahora, yo me puse a pensar mientras preparaba este mensaje, ¿cómo será cuando alguien le dice mañana a las 6 de la mañana es la cita y te vamos a sentar en la silla eléctrica o te vamos a poner la inyección letal? Yo no creo que alguien, sabiendo lo que le espera el siguiente día, diga, bueno, mañana me van a ejecutar, bueno, no me quiero ir muy cansado, así que voy a descansar un poco. Yo no creo que nadie pueda dormir, hermano, así. Y la Biblia dice que Pedro se acostó a dormir, hermano. Con una sentencia de muerte, él estaba durmiendo. ¿Por qué? ¿De dónde venía la confianza de Pedro y el poder conciliar el sueño en medio de una situación tan difícil? Bueno, yo considero que de Juan capítulo 21 y verso 18. Vaya conmigo ahí, por favor. Juan capítulo 21 y verso 18. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice, Jesús hablando con Pedro, le dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, es decir, que él era un joven en ese momento, te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Ahora, si usted sigue leyendo ese pasaje, habla precisamente de la forma en que Pedro iba a morir.
El Señor le dijo, tú vas a morir de esta manera. Y se cree, según la historia, de que Pedro murió de la misma manera que Cristo. Murió crucificado al revés, de cabeza. Él pidió que lo pusieran de cabeza porque no quería, no se sentía digno de morir como había muerto su maestro. Entonces, lo que le quiero explicar es esto. El Señor le dice, cuando tú seas viejo, aunque sí vas a morir, la muerte te va a llegar, van a venir a pedir tu cuerpo, eso va a pasar, vas a extender tus manos, pero eso sucederá cuando tú seas viejo. Se cree que cuando Pedro fue encarcelado todavía no llegaba ni a los 40 años. Y una persona de 37, 38 años no es viejo, aunque los de 15 años digan lo contrario. No es viejo alguien a esa edad. Entonces Pedro estaba en Mahanaim. Un campamento le estaba diciendo, mañana tú te mueres, mañana te cortamos la cabeza. Pero había otro campamento donde él oía la voz de Dios, que en un momento Cristo le había dicho, cuando tú seas viejo, es decir, vas a llegar a viejo, Pedro, vas a llegar ahí. Entonces él decía, yo todavía no estoy viejo. Eso quiere decir que esta cárcel que estoy viviendo en este momento es algo temporal. Yo voy a salir de aquí y Dios va a cumplir su propósito en mi vida. ¿Y qué pasaba? Que él se podía acostar a dormir tranquilo, sabiendo que Dios estaba en control de todas las cosas, porque prefirió mirar hacia lo espiritual que ver a lo físico. Lo físico era una amenaza de muerte, pero lo espiritual le decía, vas a vivir más tiempo, vas a estar más tiempo. Nosotros tomamos esa decisión, y cuando nosotros descansamos, hermano, decimos, hey, no es tiempo. Yo por eso siempre le digo que cada vez que yo me subo en un avión, hermano, yo considero estas cosas. Porque uno se sube mire, hay gente que no tiene fe para creer en Dios, pero creen en los pilotos de avión. Sí, porque si no creyeran en ellos, no se subirían a un avión. Porque ¿quién le asegura a uno que el que va ahí no va cerveceado? Y uno se sienta y uno dice, allá llegaré al final. Ay, yo pongo la fe en Dios. Qué bueno. Si la ponemos en Dios, mucho mejor, porque de Él dependemos. Pero mientras vamos ahí, hermano, realmente no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Entonces, tiene que venir a nuestra vida un descanso de decir, Dios está en control. Yo cuando me subo en un avión, yo me pongo a pensar, Señor, yo como que creo que no, todavía no es mi tiempo, Yo sé que tú tienes un propósito para mi vida. Igual tu voluntad se va a hacer y yo contra eso no puedo hacer nada. Pero yo creo con todo mi corazón que este no es mi tiempo todavía. ¿Y para qué me ayuda eso, hermano? Para descansar. Yo le he contado a usted que a mí los aviones me duermen, hermano. Yo me siento es sentándome y empiezo. Voy a ver mi película, digo, la enciendo nada más y me quedo bien dormido y duermo. ¿Para qué me ayuda el estar descansando y el estar confiado en Dios? Me ayuda que cuando el avión empieza, porque a veces agarra unas turbulencias, hermano. Yo me imagino que ustedes han tenido, la mayoría de ustedes, esa experiencia. Y agarra no cualquier turbulencia. Esta vez que íbamos para Guatemala, un momento en que se dio un bajón que a varios les sacó un gritito, hermano. Y como yo siempre digo, ahí es donde va uno como conectado con Dios, ¿verdad? Iba así como, porque yo iba durmiendo y de repente empezó así, y rápido empieza, Señor, te pido, Padre, que guardes a mi familia, que toma control de este avión porque los pilotos no pueden. Va, pero bien espiritual uno ahí, hermano. Y como está cerca, ¿va? Entonces ayuda a ir confiado en Dios en el viaje, para que cuando venga la turbulencia uno dice, pero mi vida está en manos del Señor. Pero Él es el que tiene el control de las cosas. Él es el que dice, esto no es para acabar con mi vida, esto es una pequeña turbulencia, pero la vamos a pasar y vamos a llegar hacia donde Dios tiene determinado que tenemos que llegar. Entonces Pedro sabía, dijo, no, yo no he terminado todavía, mi ministerio no se ha acabado, yo sé. Es más, hermano, Pablo, el apóstol Pablo, sabía cuándo se iba a morir. ¿Qué dijo Pablo? Le escribió a Timoteo
Y le dijo: Timoteo, el momento de mi partida está cerca. Él lo dijo así. Sabía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Dijo el apóstol Pablo. Mire qué tremendo es eso, porque saber uno exactamente, o sea, mire, el cristiano puede hasta saber cuándo sí y cuándo no. Es simplemente de entrar, no, bueno, no es tan simple, pero es de entrar en lo espiritual y decir: Señor, muéstrame. Y si Dios nos muestra su propósito, nosotros decimos: hey, cualquier circunstancia, me espera un problema más adelante, pero Dios está en control. Tengo acá esto que viene, pero ya Dios resolvió ese asunto. Y yo solamente voy a confiar y voy a creer en lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, Pedro dio los pasos necesarios siguiendo al guía, al mensajero de Dios. La Biblia dice que cuando llegó Pedro, vaya conmigo a Hechos capítulo 12 y verso 8. Mientras Pedro estaba durmiendo, hermano, mire lo que pasa. Dice Hechos 12, 7 y 8. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, para todo esto, hermano, Pedro pensó que estaba soñando. Él está durmiendo y de repente llega un ángel, lo despierta y le dice: hey, levántate. Las cadenas se le caen de las manos y le dice: vístete, ponte tus sandalias y vamos a caminar. Y lo saca. Cuando Pedro va en el camino, ya fuera de la cárcel, él todavía va pensando que va soñando hasta que vuelve en sí, dice la Biblia, y se da cuenta que realmente era cierto lo que estaba pasando. Él estaba saliendo de la cárcel. Ahora, número 3, esto nos lleva al número 3. Número 3, tener expectativa. Fíjese, siguiendo siempre esta historia, a veces nosotros oramos, pero no tenemos expectativa. A veces decimos: Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, pero no creemos que realmente va a pasar así. Mire por favor este ejemplo. Vea conmigo el verso 12, de ahí mismo, Hechos 12, 12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, ¿qué estaban haciendo? Estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta le vieron, se quedaron atónitos. Ahora note esta escena, hermano. Vaya conmigo a Israel en este momento en su mente e imagínense esta escena. Ellos, los hermanos, estaban reunidos en casa de esta mujer, orando. ¿Por quién oraban? Por Pedro. ¿Qué estaban pidiendo? Señor, guarda a Pedro, que no hagan lo que están diciendo que le van a hacer. Señor, sácalo de la cárcel, Padre, que él pueda salir de ahí de manera victoriosa y que podamos ver la mano tuya. Yo no sé de qué manera ellos estaban orando en ese momento, pero estaban seguramente orando por Pedro. Ahora llega Pedro. Note, esto es orar sin expectativa, porque aunque estaban orando y pidiendo que Dios hiciera un milagro con Pedro, no creían que Dios lo iba a hacer, porque si no, inmediatamente le hubieran creído a la muchacha. Entonces de repente llega Pedro y toca la puerta y dice: no, no puede ser Pedro, ¿cómo va a ser? Pero ¿y no estaban orando por él, pues? Y a veces nosotros, hermano, oramos sin expectativa.
oramos de manera religiosa, las oraciones que ya no sabemos, y pedimos sin pensar y sin creer que realmente Dios es capaz de hacer un milagro. Humanamente era imposible que Pedro saliera de la cárcel. Ya el sistema había determinado para él la muerte, pero la última palabra la tenía el Señor. Y aunque ellos estaban orando, no creían. Y la muchacha, cuando escuchó la voz de Pedro, y esto a mí me llamó mucho la atención, porque cuando ella se emociona de oír la voz de Pedro, se va corriendo y le dice: Pedro, está a la puerta. Y para ellos era más fácil creer que un ángel, saber de dónde había aparecido y había tocado la puerta, hermano. Imagínese usted eso. O sea, que era más fácil pensar que realmente era una persona la que estaba tocando la puerta. Y ellos dijeron: no debe ser Pedro, debe ser un ángel. Porque había ahí la creencia de que toda persona tenía un ángel que lo acompañaba donde quiera que iba. Entonces dijeron: bueno, él sí está preso, es su ángel que está tocando la puerta. No sé qué quería el ángel, cuál era su asunto, qué quería platicar con ellos, pero ellos creían que era su ángel y no creían que era Pedro. Bueno, en síntesis, hermano, es importante orar con expectativa. Es importante que cuando usted y yo oremos, le pidamos al Señor y creamos que realmente Dios puede hacer un milagro, y que realmente Dios puede cambiar las circunstancias, y que realmente, aunque para nosotros y para el mundo, en el mundo físico, sea imposible, para Dios no hay nada imposible. Dios puede transformar la vida de una persona, por más difícil que parezca. Tenemos que creer cuando le pedimos al Señor por nuestros hijos, cuando le pedimos al Señor por un familiar que está perdido. Dios puede transformar la mente y el corazón de cualquier persona, porque Él es poderoso y porque Él no depende de lo que pasa en este mundo, sino que Él está en un reino totalmente distinto, hermano. Pero tenemos que creer y tenemos que tener la expectativa, la convicción de que va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ¿qué hay que hacer? Dijimos, número 1, pedirle a Dios. Número 2, descansar. Número 3, tener expectativa. Número 4, tener comunión. Fíjese, los que iban de camino a Emaús, me imagino que usted ha leído la Biblia, este pasaje. Jesús había resucitado, estaba recién resucitado, y estos discípulos iban caminando hacia un lugar llamado Emaús. Y mientras ellos iban caminando, la Biblia dice que ellos iban hablando de lo que había sucedido, es decir, de la muerte de Cristo. Creían que Jesús, y sabían, estaban seguros que en lo físico Jesús había muerto, pero no creían, a pesar de que ya les habían hablado sobre la resurrección. Ellos no habían creído eso. Entonces, mientras iban hablando, de repente Jesús mismo se les aparece y ellos no lo reconocen. No se dan cuenta que realmente es Él el que va con ellos. Ahí en ese momento Jesús comienza a hablarles y comienza a decirle: hey, ¿y ustedes qué discuten? ¿Qué hablan? Por supuesto Jesús lo sabía, pero quería probarlos. Y ellos le empiezan a decir: ¿eres tú el único forastero que no supo qué pasó aquí? O sea, ¿no has visto las noticias? ¿No te has dado cuenta? Cuando uno se encierra en el mundo físico, hermano, no se da cuenta de lo que ocurre en lo espiritual. Mire, le voy a poner un ejemplo rapidito. Hablando de los aviones, me acordé de esto. Yo, ahora que íbamos con mi hermana para Guatemala, como fue un vuelo de emergencia, ella se sentó en un lado y yo me senté en otro. Pero yo tengo unos audífonos que yo me pongo en el avión, que cancelan el sonido de afuera. Yo oigo las indicaciones y mire, si caemos acá, se avienta de este lado y acá, la emergencia y todo el asunto, ¿verdad? Lo oigo, y después de eso me pongo mis audífonos y no oigo nada más que la música que estoy escuchando, o qué sé yo, cualquier cosa. Entonces yo iba con mis audífonos y me dormí un ratito. Después despierto y veo que el avión ya va aterrizando. Yo vi el reloj, me trastorné un poquito con el tiempo y dije: qué rápido llegamos, y era hasta Miami el asunto. Qué raro. Entonces me quito los audífonos y la señora que va al lado mío me dice: estamos en Houston. Y yo:
No, mi escala era Miami. Digo, no, estamos en Miami. Digo, no, estamos en Houston. No, 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 la escala es en Miami. Y me dijo, ¿no te diste cuenta de lo que pasó? Y le dije yo, no. Ilústreme, maestra, le dije yo. Todavía hay un poquito incrédulo, ¿verdad? Me dice, lo que pasa es que alguien se enfermó en el avión y está haciendo un aterrizaje de emergencia. Ni enterado yo, hermano. ¿Por qué? Porque yo estaba metido en mi mundo, si lo podemos decir así, y no me di cuenta de lo que estaba pasando dentro del avión. Bueno, salimos de ahí y nos fuimos. Pero le quería ilustrar esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros nos distraemos con tanta cosa del mundo, hermano, con tanta cosa de la televisión, de las plataformas ahora sociales, de las series de Netflix, hermano. A veces perdemos tanto tiempo en eso que no hay tiempo de tener comunión con Dios. Porque mire, esas cosas están preparadas para que usted se distraiga. Yo no sé si lo hacen intencional, me imagino que sí, pero bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda. Pero si usted se da cuenta, si usted alguna vez se ha sentado a ver una serie, ¿qué pasa a veces? Y lo interrumpen cabal en el momento en el que usted no sabe qué es lo que va a pasar. Entonces usted se queda así como, tengo que ir a trabajar mañana, uno más, y le pone otro ahí, hermano, y cuando usted siente son las 2, 3 de la mañana y usted todavía viendo televisión. Amén o ayayay, ¿verdad? No tiene que levantar la mano si a usted le ha pasado. Pero a veces se puede distraer, y eso es solo un ejemplo, porque hay muchas maneras de distraerse que rompen, que interrumpen la comunión con Dios. Si nosotros nos mantenemos solo en el mundo físico, hermanos, solo de eso vamos a saber. Y nos vamos a saber un montón de cosas, menos el plan de Dios. Por eso es que hay gente más preocupados por las señales del apocalipsis y de todo lo que va a venir, en lugar de decir, wow, ya viene el fin de los tiempos, el Señor viene pronto y Él nos llevará con Él y estaremos una eternidad. ¿Por qué? Porque solo se enfocan en lo físico, y aún la Biblia la usan para ponerla solo en el lado físico. Vendrán muchas cosas, claro que sí, y algunas quizás nos tocará verlas, hermano, ¿verdad? Pero como vivimos en Mahanaim, en doble campamento, acampamos aquí, pero sabemos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Hay dos campamentos, hay uno físico y hay uno espiritual. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, en la comunión con el Señor es donde nosotros experimentamos su voluntad y se revela realmente a nosotros. La Biblia dice que estos hombres que iban rumbo a Emaús, el Señor les abrió las escrituras y comenzó a explicarles y a decirles, mira, este es el asunto que tú no has entendido, mira, era necesario. Tú estás triste porque Jesús murió, aunque no se habían dado cuenta que era Él, pero realmente era necesario que Él padeciera todo esto. Desde Moisés, los profetas lo decían. Ya estaba escrito en Isaías, mira, y les abrió las escrituras y empezó a decirles, pero fue en la comunión con ellos. Dice la Biblia que se empezó a oscurecer y ellos le rogaron que se quedara. No te vayas, Señor, quédate aquí con nosotros. Y Él entra, y cuando Él entra comienza entonces a partir el pan. Y en el partimiento del pan hubo comunión entre ellos. Y cuando hubo comunión, dice la Biblia, mire, se lo voy a leer rápidamente, Lucas 24, 30 al 32, yo se lo leo. Dice, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón con nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Ellos pudieron experimentar la gracia y la gloria de Dios cuando hubo comunión. Si no se tiene comunión con el Señor, hermano, y con el cuerpo, por eso es tan importante la congregación. Perdóneme que le insista en esto. Por eso es tan importante que usted se congregue, que usted esté aquí, porque aquí es donde se parte el pan. Mire, el cuerpo de Cristo, Él dijo, mire, tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cada uno de nosotros somos un pedazo de pan, por decirlo así, un pedazo del cuerpo del Señor.
Aquí nosotros tenemos comunión, aquí nosotros comemos y nos alimentamos de la palabra. ¿Para qué? Para que cuando enfrentemos el otro campamento digamos, pero yo vivo en Mahanaim, yo vivo bajo la gracia y la misericordia de Dios. Cuando usted viene aquí, aquí es donde usted va a escuchar realmente lo que usted necesita escuchar para enfrentar lo que tiene que enfrentar durante la semana. Cuando usted abre su Biblia en su casa, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted busca de Dios y tiene comunión con Él, eso le va a ayudar a usted a permanecer siempre en esa parte espiritual que usted y yo necesitamos estar, en el campamento de Dios. Campamento de Dios es este, dijo Jacob, Mahanaim, doble campamento. Está Dios conmigo en lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Meditar en la palabra, número 5 y último. Salmo 1, 2 y 3. Yo se lo leo. La Biblia de las Américas dice así: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace, ¿qué va a pasar? Prosperará. Y prosperar es algo que a todos nos gusta, hermano. Y cuando hablamos de prosperidad, aleluya, ¿verdad? Hasta una doctrina se levantó completa de eso de la prosperidad, hermano, porque a todos queremos prosperar. Lo que hay que leer es el contexto de las palabras para que entendamos que el que medita, el que se deleita, el que medita en la palabra de Dios, hermano, va a estar más alejado del mundo físico y entendiendo más el mundo espiritual, entendiendo más la voluntad de Dios que la voluntad del hombre, entendiendo más la protección de Dios que las amenazas que vienen a nuestra vida del sistema. Hermano, hoy nos están amenazando con un montón de cosas. Si usted mira las noticias, si usted se enfoca en lo que las noticias dicen y en lo que, qué sé yo, los medios están anunciando, hermano, da miedo lo que dicen, da miedo todas las cosas que supuestamente tienen planeadas. Y este mundo va por un rumbo, hermano, terrible. Hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, dice la palabra. Eso se está cumpliendo, hermano, y usted lo va a ver con mayor intensidad. Pero nosotros tenemos que entender que hay que permanecer y hay que meditar, no en lo que el mundo está diciendo y darle vueltas a eso. Y ya oyó, hermano, y van a tirar la bomba, hermano, y van a hacer esto, y dicen que viene otro virus, hermano, y cómo le vamos a hacer, y dicen que se va a caer la economía y que el dólar ya va para abajo y que ahora el Bitcoin está entrando y está la gente enredada en un montón de cosas, hermano. Mejor bienaventurado es aquel que medita de día y de noche. Y meditar la palabra, hermano, como yo lo he dicho siempre, no es que usted lea un verso y se quede así como en trance, ¿verdad? Estoy meditando la palabra, hermano. La palabra meditar significa balbucear, murmurar. Eso quiere decir que yo voy caminando y aquí atrás viene mi pasado, y allá enfrente me están esperando con un problema también, pero yo voy hablando las promesas de Dios, lo que Dios me dijo, lo que Dios ha declarado sobre mí, y entonces camino confiado, y entonces descanso porque sé que Dios está en control de todas las cosas. Eso es meditar en la palabra en todo momento. Donde usted va en su carro, Dios está con usted donde quiera que usted vaya, hermano. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos cuando Dios nos habla, no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Me corriges, voy a contar algo de que me contó mi esposa. ¿Puedo contarlo? Ok. Me corriges si lo digo de otra forma. En el primero lo conté, así que perdón. Pero a la hermana le pasó algo. Ella le estaba pidiendo al Señor que le guiara en un cambio de trabajo. Fue así, ¿verdad? Y ella comenzó a decirle al Señor: Señor, enséñame si es bueno que yo me cambie de este trabajo. Creo que iba a ganar mucho más en el otro trabajo. Pero las cosas a veces, mire, nosotros a veces pensamos que la bendición de Dios es en cash. Y no es así, hermano. Dios nos bendice de muchas formas,
pero no necesariamente más dinero significa bendición de Dios. Entonces ella comenzó a decirle: Señor, yo te quiero honrar y yo quiero saber si realmente yo debería cambiarme de trabajo. Y le pidió a Dios que le guiara. Mire, así cuida Dios de nosotros, hermano. Y de repente, mientras ella estaba ya en sus últimos días para moverse al otro trabajo, llega un muchacho a llenar una aplicación. Y casualmente ella le toma la aplicación y se da cuenta que ese muchacho viene aplicando del otro trabajo donde ella quería ir y estaba pensando ir. Y creo que ella le preguntó al muchacho: oye, sácame de una duda, ¿por qué tú te vienes para acá si allá se gana más? Y el muchacho le dijo como que vi unas cosas allá que no estaban bien. Y le dice: es que yo voy para allá. Y le dijo: ¿quieres que te dé un consejo? Mejor quédate aquí, le dijo. Ahora, note usted, cuando nosotros le pedimos a Dios, Dios usa, miren, no hace falta que venga un ángel así como con alas y no te muevas. No hace falta eso. El que sabe que está en Mahanaim no necesita esas señales. Simplemente despierto el oído para oír lo que Dios está diciendo. Dios puede usar a cualquier persona para traerte la respuesta que tú estás esperando y así ser guiado por Dios. Es simplemente de poner las cosas y meditar en las promesas de Dios y entender que realmente es prosperidad y que realmente no lo es, porque el enemigo se viste a veces de otras cosas. Entonces, la meditación de la palabra, hermano, trae revelación. En Apocalipsis capítulo 1 se nos habla del tiempo en el que Juan estaba preso. Mire, otro preso ahí en la isla de Patmos. Y cuando él estaba allí, la Biblia dice, imagínense usted las cárceles de aquel tiempo, hermano. Yo le mencionaba a los hermanos que yo conozco las cárceles de Guatemala. La conocí por trabajo y la de aquí también la conocí por trabajo. Nunca me han metido preso, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pero yo hacía una comparación de las cárceles de allá con las de aquí, hermano. Y las de aquí, la verdad que comparado a lo de allá, aunque a nadie le recomiendo que vaya, son de lujo, hermano, en comparación con aquellas. Ahora, imagínense usted las cárceles de aquel tiempo, hermano. Entonces ahí en ese lugar donde Juan estaba preso, él entendía que aunque en lo físico estaba preso, había también un mundo espiritual. Y ahí dice la Biblia que él estaba en el espíritu en el día del Señor, cuando de repente oyó una voz detrás una voz que le decía, una voz de trompeta que le decía: yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y la omega. El Señor se manifestó a él en medio de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque él no se enfrascó en el momento en el que estaba viviendo, porque él podía haber comenzado a sentir lástima de él mismo y mira dónde estoy yo después de haber predicado y después de haber servido al Señor. Mira dónde estoy en esta cueva, en esta cárcel. No, él dijo: es el día del Señor y el día del Señor hay que dedicar el tiempo a él. Entonces se mete en el espíritu y al meterse en el espíritu, entonces aparece el mismo Cristo para darle la revelación de lo que había de suceder, para decirle: aunque para el mundo habrá destrucción, para aquel que cree en mí habrá gracia. Mi gracia se va a manifestar en todos aquellos que han creído. Y recibe él, hermano. Entonces Dios se va a manifestar cuando nosotros meditamos en su palabra y cuando nosotros no nos enfrascamos una vez más en las circunstancias, sino que entendemos: problemas siempre van a haber. Mientras estemos en este cuerpo habrán luchas, hermano, habrán pruebas, pero debemos entender que hay un doble campamento, que hay un mundo espiritual donde Dios nos ayuda. Para terminar, en un mundo que cambia y se desmorona, hermano, necesitamos reconocer que necesitamos acercarnos, valga la redundancia, más a Dios. Necesitamos vivir más en ese mundo espiritual. Hebreos capítulo 11, verso 24 al 27, yo se lo leo, dice así: por la fe Moisés,
hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Note que dice los deleites temporales del pecado. Él prefirió, dijo, no importa si a mí me van a golpear, yo prefiero eso a lo temporal. Yo prefiero que me digan evangélico, aleluya, y qué sé yo, todos los apodos que le ponen a uno, que al fin y al cabo no están ni feos. Prefiero eso a estar a vivir simplemente en el mundo físico y cargar con todos esos problemas yo solo. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada ¿en qué? En el galardón. Busque en la Biblia y encuentre y trate de encontrar dónde había una medalla que le tenían preparada a Moisés o un trofeo, y verá que eso no existía. Pero él tenía su mirada puesta en un galardón. ¿Quién se lo ofreció? ¿Quién le dijo eso? Por supuesto, Dios, en la comunión que él tenía con el Señor. Entonces él decía, aunque aquí me voy a perder esto a mi alrededor, aunque aquí voy a renunciar a todas las riquezas de los egipcios, no me importa, porque yo estoy viendo un galardón que es más grande todavía. Verso 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés entendió que habían dos mundos, uno natural, temporal, físico, y uno eterno, que era espiritual y le pertenecía a Dios. Vio al invisible, aunque procuraba, él subió a la montaña, hermano. Mire, él subió a la montaña mientras el pueblo hacía party. El pueblo estaba adorando becerros y haciendo fiesta, y yo no sé si ya existía la dormilona, pero hasta esa la han de haber estado fumando, hermano. Y ellos estaban en gran fiesta, y él estaba subido en la montaña buscando al Señor, diciéndole: Señor, déjame verte, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice: mira, voy a tener misericordia de ti, voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Mi rostro no lo puedes ver, porque ningún mortal puede ver mi rostro y vivir, pero todo mi bien lo voy a hacer pasar delante de ti. Vete a la peña y mira por la hendidura, y mis espaldas las vas a poder ver. ¿Quién puede contar eso, hermano? Aparte de Moisés, él solamente. ¿Por qué? Porque mientras otros estaban preocupados por cómo iban a llegar allá y cómo iban a hacer para divertirse, él estaba subido en la montaña buscando lo invisible, y encontró lo invisible, lo pudo ver, y entonces eso lo sostuvo el resto de su camino. Le fue bien a Moisés en todo lo que hacía. No, a veces no parecía. A veces el pueblo se le rebelaba y el pueblo decía: junten piedras, vamos al primero que vamos a apedrear es a Moisés. Y hablaban de apedrearlo. Ahora imagínense, si a usted le dicen que lo van a apedrear, usted dice: no, hombre, ¿para qué sigo con esto acá? Yo mejor me voy. Pero él se sostuvo viendo al invisible. Si a las circunstancias me dicen esto, piedras, golpes, insultos, pero Dios me ha dicho que me va a dar un galardón. Y le dijo: Señor, ve hasta allá, y sube a la cumbre. Y llegó a la cumbre, hermano. Llegó a la cumbre en esta tierra. Vio, solo para que el Señor le dijera: mira la tierra prometida, ya la viste, ¿verdad? Tú no vas a ir allá, porque para ti tengo preparada otra cosa. Bájate de la nube. No estaba en la nube, estaba en la montaña. Dijo: bájate y habla con Josué, porque él es el que va a meter al pueblo ahí. Hasta aquí llegaste tú. Él se sostuvo, no se peleó con Dios, no dijo: Señor, tú me dijiste y tú me prometiste. No entendiste bien la cosa. Él no se puso a hacer eso, simplemente entendió y se sostuvo viendo al invisible. Viene un tiempo para el mundo donde nosotros vamos a tener que sostenernos viendo
al invisible. Vas a poder pasar por las circunstancias, vas a poder vencer los problemas, vas a descansar a pesar. Mira, los problemas no te van a matar cuando tú entiendes que estás en Mahanaim, que dices: hay un mundo espiritual, hay un doble campamento. Voy a confiar, voy a creer, me voy a acercar, me voy a meter más y más a ese mundo espiritual. Sin ver lo físico, no voy a poner atención a lo físico, voy a poner atención a lo espiritual, a lo que solo se puede ver con los ojos de la fe. Y eso me va a sostener, y eso me va a hacer cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Póngase de pie, por favor.